Bueno, muchas gracias, señor presidente. Hemos traído este proyecto a debate que fue presentado el 13 de agosto, es decir, hace casi 2 meses en esta legislatura, y a pesar de que por reglamentación debería responderse a los 5 días, no es práctica de esta legislatura que los pedidos de informe se respondan. Pero quiero señalar algunos datos solamente para ver la importancia de este pedido de informe. Este pedido de informe solicitaba estadísticas oficiales y respuestas sobre las políticas que está implementando tanto el Ministerio de Gobierno y de Seguridad de la provincia como el Ejecutivo Provincial y el Consejo de la Mujer frente al incremento en los casos de feminicidios. Cuando se presentó el proyecto el 13 de agosto, ya había casi 10 víctimas de femicidio en nuestra provincia. El 8 de enero, Andrea Brochero. El 15 de enero, Marisa Bustos. El 25 de enero, Andrea Porta. El 16 de febrero, Nadia Griselda Alba. El 32 de febrero, Nilda Cantoni. El 23 de marzo, Karina Pérez. El 17 de mayo, Irma Rosa Reynoso. El 18 de mayo, María Medina. El 20 de mayo, Laura García. El 22 de junio, María del Carmen Leguizamón. Y el 29 de junio, Silvana Córdoba. Las enumero, las nombro, porque se trata de vida de personas, de vida de mujeres que están en juego. Desde que presentamos el proyecto el 13 de agosto hasta el día de hoy, se produjeron 2 femicidios más, y casi son 3. En casi 1 mes y medio murió Paola Acosta, asesinada brutalmente por el padre de su hija, y casi tenemos que lamentar también el caso de Martina. Y murió también Mirta Lorena Urquía. Señor presidente, este pedido de informe se hizo con el objetivo fundamental de contar con la información y las herramientas necesarias para activar frente a lo que es una crisis social muy profunda, que se está cobrando la vida de nuestras mujeres y de nuestras niñas en la provincia, y que ha generado un repudio popular y una reacción que todos vimos en el pueblo de Córdoba en estos días. Nosotros pedíamos datos muy concretos, datos muy precisos, si existían estadísticas oficiales de cuántos casos de femicidio se habían registrado en la provincia, si dentro de esas estadísticas había cuántas denuncias se realizaban anualmente por casos de violencia de género, de violencia familiar, si en estos casos y en estas denuncias había personal penitenciario y policial vinculado, y en el caso de que hubiera vinculado en las denuncias personal penitenciario y policial, ¿qué medidas tomaba la justicia y tomaba el Ejecutivo frente a estos casos? Solicitamos también la información de cuál era el rendimiento que estaban dando los botones antipánico, la famosa política del gobierno frente a los casos de violencia de género, cuántos se habían entregado, en dónde, cuál era el criterio y cómo se seguía el proceso luego de una denuncia de violencia. No se respondió nada de eso. Se nos está vetando la información para poder intervenir, pero yo les puedo dar un panorama, señor presidente, señores legisladores, de cuál es la situación, porque a pesar de que no existen estadísticas oficiales y a pesar de que se niega esta información por parte del Ejecutivo, contamos sí con estadísticas no oficiales llevadas adelante por diferentes organizaciones que intervienen en el punto. La Casa del Encuentro en 2013 largó una estadística alarmante. En el país se registraron 297 casos de femicidios o femicidios vinculados, de los cuales 27 fueron en Córdoba, colocándonos como la segunda provincia que más casos de femicidio tuvo en 2013.
un informe parcial que va desde el 13 de septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, señaló que han ingresado 625 denuncias por violencia de género. Si esto lo proyectamos, si estos números los proyectamos, quiere decir que en el año deben haber habido casi 2.000 denuncias por violencia de género. Y estas denuncias por violencia se hacen cuando ya se llega a una instancia de violencia física. Pero existen otras formas de violencia previas, y para señalar un dato alarmante es que solamente en nuestra ciudad de Córdoba a diario ingresan 450 casos en los tribunales de familia, que todos tienen algún grado de violencia, económica, psicológica. Es decir, que a los datos que yo mencioné de femicidio, de violencia de género, se los podría atender antes, cuando ingresan estos 450 casos diarios solamente en nuestra ciudad de Córdoba en los tribunales de familia. Estos 450 casos son atendidos por 6 fiscalías de familia, que cuentan aproximadamente con 15 empleados cada una, que varían. Es decir, que tendrían que atender casi 75 casos por día. Imposible. Es decir, que tenemos un terreno fértil para que se desenvuelva a fondo una situación de descomposición social, de desgaste de las relaciones sociales y más aún de desprotección a las mujeres y a las familias en situación de violencia. De todo este panorama trágico que estoy describiendo, simplemente con datos extraoficiales, porque como bien señalé, el Ejecutivo no brinda información alguna, podemos sacar la siguiente conclusión. Estamos frente a una crisis social en curso, que sin duda promete agudizarse y profundizarse y que merece una intervención inmediata. De esta situación el principal responsable es el Estado y es el gobierno. Y voy a señalar por qué. Es el gobierno provincial, nacional y el Estado en su conjunto quien genera el caldo de cultivo para que se desarrolle esta situación de violencia. Quien somete a una violencia permanente desde las propias instituciones, en el terreno laboral, judicial, social, a las familias trabajadoras. Quien somete permanentemente a través de la precarización laboral, de trabajo en negro, de ingresos de miseria, a las familias a una situación de profunda precarización y que las sumergen en la miseria. Nadie se preguntó cómo repercute en una familia el hecho de la ausencia de trabajo, cómo repercute en los salarios de miseria, cómo repercute el trabajo en negro, cómo repercute la inestabilidad o la incapacidad de sostenerse y de sostener a su familia. Nadie se preguntó cómo repercute la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación, en una sociedad profundamente machista, que la colocan en una situación de opresión y sometimiento, de subordinación. Nadie se preguntó si esto no engendra una violencia profunda que luego repercute como una caja de resonancia en las relaciones sociales intrafamiliares. Sin duda que sí, y ahí tenemos las muestras. De la mano de una política de ajuste, de una política de precarización y de miseria, se van a incrementar sin duda los casos, que hoy son 450 por día y serán muchos más en los tribunales de familia, y ni hablar de las denuncias de violencia. Pero la desprotección del Estado no es solamente cuando genere el caldo de cultivo para que se destruyan las relaciones sociales y descargue como un puño sobre las mujeres, los niños, toda esta violencia estatal, sino que también está presente cuando abordamos la situación y la familia en situación de violencia. Porque claramente no existen políticas serias para afrontar luego de la denuncia de violencia o luego que ingresa el caso en los tribunales de familia para afrontar la situación. No existen.
porque 15 personas no pueden atender 75 casos, porque no existe financiamiento para desenvolver la flamante ley de violencia de género que se votó por esta Cámara en 2006, porque no existen los presupuestos ni los recursos necesarios para atender material y psicológicamente a las mujeres en situación de violencia y brindarles los recursos necesarios, materiales y de contención psicológica y sanitaria para salir de esa situación de violencia. No existen. Y el caso de Paola es gráfico en esto, y por eso indigna tanto, Para quienes no sepan, Paola, que fue asesinada por el padre de su hija, Martina, como todos los indicios así lo demuestran, vino de un largo litigio judicial con el padre de su hija por el reconocimiento de la paternidad. Esto es violencia económica, esto es violencia psicológica. La sometieron a Paola y a Martina a un litigio judicial por una cuota alimentaria de 1.400 pesos. Y esos 1.400 pesos le costaron la vida. Nadie se preguntó si Paola hubiera contado con los recursos necesarios para llevar adelante la crianza de Martín y de sus hijos, si se hubiera expuesto. La justicia no pudo alertar que frente a una situación de violencia psicológica y económica durante 1 año y medio, era claro el desenlace al cual se le estaba exponiendo a Paola y a Martina. No se les pudo imaginar. Lamentablemente hay cientos de Paolas y de Martinas, cientos de Paolas y de Martinas en Córdoba y en el país. Y a pesar de que es una obligación del Estado garantizar que la cuota alimentaria se aporte mediante una cuenta en el banco, que no exista contacto con potenciales golpeadores, genocidas, femicidas, agresores, fue la jueza de la causa la que le sugirió que para que el padre conozca a Martina lo acepte en la casa a las 10:30 de la noche por una cuota alimentaria de 1.400 pesos. El caso es claro, hubo una desidia, hubo una exposición, hubo una política de indefensión a la que se sometió a Paola y a Martina y a la que se someten a diario las mujeres que tienen que penar por una cuota alimentaria miserable y que en muchos casos terminan abriendo nuevamente las puertas a sus agresores porque no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Indignante, pero más indignante fue el después. Porque cuando la familia de Paola, que claramente advirtió una desaparición forzada, porque había dejado solo a sus hijos, porque había dejado el celular, porque había dejado sus pertenencias personales en la casa, y porque en el celular de Paola, a través de mensajes, se había mostrado cómo Lizarralde una y otra vez le postergó la cita hasta que se concretó ese día a las 10 de la noche. Cuando la familia advirtió toda esta situación y fue a hacer la denuncia, en la fiscalía le sugirieron que había que esperar, porque probablemente Paola y Martina se habrían ido voluntariamente del hogar. Una vergüenza. Una vergüenza. Fue la movilización de la familia y de las organizaciones sociales las que alertaron a la sociedad cordobesa para la búsqueda de Paola y de Martina, y las que finalmente dieron con su paradero, porque hasta el día viernes el fiscal Ollanarte, el secretario del fiscal, insistía con que la principal hipótesis era que se habían ido voluntariamente de su casa. Se demoraron absolutamente todos los procedimientos básicos en cualquier caso de estas características.
no se dispuso la inmediata búsqueda, se esperó hasta el jueves para incautar, se esperó hasta el jueves a última hora para incautar el vehículo del único sospechoso. Y recién el sábado, con la fiscal Eve Flores, se ordenó la detención. Un andamiaje estatal y judicial colocado para amparar a los agresores, a la violencia de género y a la violencia sobre las familias. El accionar del fiscal Ollanarte, que fue luego amparado por el fiscal Moyano, porque cuando la aparta de la causa no lo hace cuestionando su accionar frente al caso de Paola, sino que lo hace por cuestiones operativas. Por cuestiones operativas, o sea que actuó perfecto. El fiscal Ollanarte violó abiertamente programas, resoluciones y programas que han emitido la Fiscalía de la Nación frente a casos de desaparición, argumentando un famoso protocolo que la verdad desconocemos su existencia, porque lo único que se conoce es una resolución del fiscal general en el año 2006, el fiscal en ese momento Lascano, que señala precisamente que frente a cada caso de desaparición se debe intervenir con celeridad y premura en la búsqueda del paradero de la víctima. Violó también resoluciones o protocolos nacionales que establecen que frente a cada caso de desaparición debe investigarse bajo la presunción de que la persona está privada de su libertad y está con vida, y por lo tanto deben disponerse desde la hora cero, desde el minuto cero que se registra la denuncia, todos los mecanismos necesarios para desarrollar la búsqueda del paradero. Porque en un país donde mueren una mujer cada 30 horas y donde son secuestradas a diario jóvenes y mujeres víctimas de las redes de trata, no se puede esperar 48 horas. Porque la vida de las mujeres está en juego. Si me hubieran respondido el pedido de informe, y me hubieran brindado la información, podríamos ir más a fondo y ser más precisos en la situación, pero por sobre todo, si hubiera mostrado el fracaso total de la política oficial frente a la violencia contra la mujer y a la violencia de género. El gobernador mantiene un silencio vergonzante sobre el caso de Paola. Mientras sus ministros se dedican a hacer un uso también vergonzante de la recuperación de Martina en un acto público, sin ofrecer ninguna respuesta a las mujeres como Paola y a las niñas como Martina. Pero sí propagandizan por todos lados los famosos botones antipánico. Los botones antipánico son un fracaso. No solamente porque no intervienen en la situación previa. Los botones antipánico no le brindan a la mujer los recursos económicos, materiales, psicológicos, de contención para dejar de depender del agresor y poder desarrollar una vida independiente. Tampoco le brindan ninguna salida al agresor, que reincide permanentemente. Para señalar un dato, el propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dijo que sobre los 225 casos, más del 35% eran de reincidencias o amenazas. ¿Y qué propone la justicia frente a esto? El botón antipánico lo único que hace es deslindar la responsabilidad que tiene el Estado cuando genera las condiciones de violencia y luego para abordarlas concentra el problema solamente en el agresor y revictimiza a la víctima, quien depende de un policía en la puerta de la casa para estar seguros. Militariza la vida de las víctimas en vez de desarrollar una política de fondo que le permita rearmarla de manera independiente y libre, con seguridad. Pero lo peor es que pone la vida de las mujeres en manos de un aparato podrido, profundamente podrido, señores, vinculado a las redes de trata,
en donde se registran altísimos índices de violencia de género y de violencia contra la familia, dentro de las propias fuerzas. Esto no es una salida. Tampoco conocemos los resultados porque se niegan a darlos. Si hubieran respondido este pedido de informe, hubiéramos, como digo, podido ir más aún a fondo, pero nosotros no nos quedamos en esto y hemos presentado ya 3 proyectos en lo que va del año para atender la situación. Uno que hace 2 meses todavía ni siquiera se trata en comisión. Presentamos un programa de asistencia integral a las familias y a las mujeres en situación de violencia, en donde en primer lugar no se ponga absolutamente ninguna traba para cuando la mujer hace la denuncia. No queremos mujeres vagando por las comisarías o vagando por los tribunales para que alguien les reciba la denuncia, y mucho menos que esas denuncias se desestimen, porque de las denuncias que se realizan a diario solamente proceden por cuestiones formales el 40% y el resto se desestiman, porque la mujer en situación de shock no dice las palabras precisas. No, señores, toda denuncia debe ser tomada e investigada de manera inmediata. Cuando esta denuncia se realiza rápidamente, la mujer ingresa y su familia ingresa a este programa, y eso es lo que establecemos en el proyecto de ley, que le brinda una asistencia integral, vivienda digna, que no son casas refugios, vivienda digna, trabajo, la posibilidad de terminar sus estudios y por sobre todas las cosas, una asistencia integral, psicológica y sanitaria al núcleo familiar en su conjunto. Pero también contempla la atención al agresor, que en muchos casos podrá ser corresponder una sanción penal y judicial y procederá, pero que además merece una rehabilitación, porque si no caemos nuevamente en los casos de reincidencia. Bueno, este es un programa parcial para abordar la situación de violencia. Lo pongo a disposición de esta Cámara para ver si seriamente podemos atender a la situación. Pero hay 2 proyectos más que hemos presentado y que solicitamos que sean tratados de manera inmediata. Que uno plantea un protocolo de búsqueda para que no queden dudas que frente a la desaparición de cualquier persona y de cualquier mujer deben disponerse de manera inmediata todos los mecanismos de búsquedas, haciéndolo con la presunción que mencionaba antes, que la mujer está viva y está privada de su libertad. Y así podremos evitar muchos femicidios, evitar muchos casos de violencia y por sobre todo rescatar a muchas víctimas de las redes de trata. Y el último, finalmente, establecer un repudio al accionar del fiscal Ollanarte y también del fiscal Moyano por encubrir su accionar, y una solicitud de la remoción de su cargo, porque no podemos tolerar que ningún fiscal, justificándose en protocolos inexistentes, ponga en riesgo la vida de las mujeres y en este caso también la vida de la pequeña Martina. Yo, luego de esta intervención, le voy a solicitar a la Cámara entonces, no solamente que responda el pedido de informe, y si lo rechaza, pues bien, que se haga cargo de sus actos frente a la sociedad que se está movilizando fuertemente, pidiendo justicia por Paola, por Martina, pero fundamentalmente para terminar los femicidios, y esta Cámara le piensa hacer oídos sordos. Tenemos que tener a más Martinas y a más Paolas, que se responda el pedido de informe, pero no solamente que se responda, voy a solicitar que sea interpelado en esta legislatura el ministro de Gobierno y Seguridad, la presidenta del Consejo de la Mujer, que a todo esto ha estado al margen. El Consejo de la Mujer, no sé, una caja negra, porque no sabemos ni qué hacen con los fondos. Y además, hay serias denuncias de la malversación de fondos, pero será motivo de otra discusión. Interpelar al Consejo de la Mujer
al ministro de Gobierno y Seguridad y por sobre todas las cosas al gobernador de la provincia para ver cómo piensa intervenir frente a esta situación, y nosotros desde ya, desde el bloque del Frente de Izquierda, le ponemos a disposición los proyectos presentados y todas nuestras iniciativas para resolver de fondo este problema que nos conmueve profundamente y que no estamos dispuestos a dejar pasar ni una mujer más. Y hacemos un llamado a la población a reforzar la movilización y la organización para desentramar todo el andamiaje estatal que están parando la muerte de nuestras mujeres. Muchas gracias.